días, Panamá. Hoy es miércoles 8 de julio, un día en el que debemos decirle adiós a 29 panameños fallecidos por este virus, donde una de sus luchadoras más importantes, puesta en el frente de batalla, la doctora Lourdes Moreno, me parece estar contagiada del virus. Así lo comunicó su hija a través de redes sociales y todas las redes del Ministerio de Salud. Un día también en el que Juan Carlos Varela pasa 9 horas en indagatoria por el caso de Brecht. Bueno, como siempre hizo su pantomima, diciendo que está más preocupado por los 4 millones de panameños que por él. En fin. Voy pues también mencionar lo ocurrido en Brasil. Jair Bolsonaro es positivo de COVID. Así que el señor que decía que esto nada más era un resfriadiño, me parece que el resfriadiño lo llegó a alcanzar. Un momento en el que Minera Panamá podrá reactivar su producción en el área de Donoso. Y sus 7.000 empleados volverán a la faena después de estar casi 3 meses con contratos suspendidos. Ya se acordó por parte del Ministerio de Salud de estos protocolos de seguridad. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue. Una noticia que realmente me tiene estupefacta a todo el país. Eso ocurrido en Chiriquí. Y esa menor de 10 años embarazada. Algo ya infame en medio de esta crisis, este encierro. Pero eso que es una cosa terrible. Terrible. Pero el asesinato ayer en Colón. En Colón de padre e hija. De la madre y la niña que mataron. Hay un menor que está detenido y parece ser uno de los implicados en ese doble asesinato horrible. Bueno, permítame desearle buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en radio y por televisión en Canal 21 Next TV. Primero, es lo primero, dicen allá en mi pueblo. Maneje con cuidado. Está llovinando, todo está mojado, hay gente con mucha prisa. Vi un tráfico fuerte en la mañana de hoy y todo el mundo está apurado. Porque esta gente en la ciudad está tranquila, así que con calma y buena letra y llega lejos. Hoy es un día de muchas noticias a nivel nacional e internacional y de muchas primicias que tenemos también, aquí para compartir con ustedes. Y José, también, ¿qué debe hacer? Y le recomiendo, porque varias personas con hijos en Estados Unidos estudiando me preguntan qué hacer. Ahora que están los estudiantes extranjeros en una especie de limbo, les quitan la visa de estudiante, pues, ¿qué hacer? Bueno, comunicarse con su institución universitaria y con la Embajada de Estados Unidos para decirles cuándo se reactivan estas visas de estudiante y todo este proceso de viajes hacia los Estados Unidos. Y si está ya el niño o el joven, pues que también procedan pues primero con la embajada y después con la institución educativa. No le puedo decir porque tendríamos que averiguar la legalidad de la decisión. Normalmente en los Estados Unidos este tipo de acciones son cuestionadas ante una corte. Si la corte suspende, entonces no pasa nada, usted sigue igual. Como pasó con los Dreamers. La Corte Suprema de Justicia dijo que el presidente no había presentado suficiente evidencia para hacer eso y lo suspendió. Y punto, todo el mundo quedó quieto en home. No sé, pero es una cuestión dramática. Y me llamó la atención porque el presidente de los Estados Unidos, el gobierno, hace eso. Porque ellos no tienen ninguna culpa. Ellos fueron allí, estaban estudiando. Entonces, ¿cómo se regresan si los cielos están cerrados? No, y por ejemplo, una universidad como Caltech, donde un cuarto de sus estudiantes son coreanos. Sí, ¿cómo hacen con los vuelos transatlánticos suspendidos? Sí. Bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo. Hay muchas noticias que compartir con ustedes. Le arranco con una. En la mañana de hoy, el presidente López Obrador se estará entrevistando con el presidente de los Estados Unidos en la mañana de hoy o en la tarde de hoy. No tengo el calendario de cómo va a ser el acto, pero dos cosas son noticias. Primero, la ausencia de Trudeau, el primer ministro de Canadá, que no va a asistir. Y es una razón muy simple. Canadá, si usted mira la curva de contaminación en Canadá, se aplanó completamente, mientras los Estados Unidos está en un diario ayer de 45,000, pero en los últimos 4 días antes de ayer estaba por encima de 50,000.
Bueno, ayer fueron 56.835. Mire usted. Con 1.000 exactamente fallecidos. Y esto, el presidente no estuvo allí. El presidente de México se hizo la prueba de COVID ayer y salió negativo, según él, y dijo que si se lo hacían los Estados Unidos, se la pedían, él se la hacía. López Obrador siempre, como siempre, dice que va a viajar en clase económica. No sé en qué aerolínea, pero en fin. Así que, no sé, contratará un avión y se va en económica. Pues, no sé. Estas son las cosas que en realidad no son las cosas sustanciales. Creo que el presidente va a recibir más críticas en su país por esta reunión. El presidente Trump, sin duda alguna, esta es una reunión que constituye un avance importante para su agenda política. ¿Por qué? Porque México es uno de los países que más conciudadanos de ese país tienen en los Estados Unidos con derecho a votar. Acuérdense que no es solamente la comunidad latina, sino la comunidad latina que está registrada. Y México es uno de los países que más ciudadanos tiene allá en los Estados Unidos. Bueno, esa reunión, cuando lo que pase allí, esto es para... ya se firmó el acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, pero hay ajustes, pero es esencialmente lo mismo. Esta es una noticia en desarrollo. También en desarrollo se han hecho dos noticias en materia de salud pública. Una, un brote de la peste bubónica, primero en Mongolia y ahora aparece en China. Y dos, el nuevo genoma del coronavirus más agresivo en Corea del Sur. Y el ébola, que sigue siendo parte de un problema en África. Esto lo vamos a conversar con el doctor de la Rosa para ver qué es lo que está pasando. De qué nos debemos preocupar para ver si nos cabe algo más de preocupación en nuestra mente y en nuestra atribulada alma. Le doy los datos para que usted sepa por dónde va el mundo. Sigue creciendo a niveles increíbles la contaminación del contagio del virus. 12 millones de personas contaminadas con 547 muertos hasta la fecha. Los Estados Unidos ya alcanzó la cifra de los 3 millones, depende de lo que usted mire. En el de Johns Hopkins está en 2.995.000 y algo. En otros está en 3.100.000. Vamos a ponerlo en 3 millones y está pasado los 3 millones. 3.097.489. 3.1 millones. Fernando no redondea. 133.991 fallecidos. 133.000. Johns Hopkins dice que es 131.500. Hay una diferencia siempre. Pero usted puede asumir en realidad que hay una subestimación tanto del contagio como de los fallecidos. Tasa de letalidad de 4.3. Okay. Le voy a hablar sobre la tasa de letalidad porque le tengo unas curvas. Le voy a dar las definiciones para que usted... una cosa que decía la doctora Illuesca, de las cosas buenas que nos ha dado el coronavirus, es que ha despertado el interés por la ciencia y la biología. Y por los hechos. Así que le voy a dar hechos... Primero le voy a dar definiciones y después le voy a dar hechos. Se los voy a dar de una. Brasil sigue siendo uno de los polos de contaminación en nuestro continente, con cerca de 1.670.000. Por ahí, Fernando, usted que tiene los números en la mano. 1.670.000 aproximadamente tiene Brasil contaminados, con cerca de 67.000 personas que han fallecido. El propio presidente dio positivo al COVID-19. Brasil tiene 1.668.589 casos, 66.741 fallecidos. Ayer pues fallecieron 1.254 personas y se contagiaron 45.305. Lo interesante de esto, y eso va a ser un tema que vamos a tener con el doctor Gay de la Rosa, es el uso de la hidroxicloroquina. Ayer escucharon a la doctora Lescano diciendo que ella no la recomienda. Gay, hubo un webinar organizado por el doctor Mendoza el fin de semana donde se habló de cómo hacer que los pacientes no lleguen a sala, ni obviamente a cuidados intensivos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ahora Gay de la Rosa nos lo va a explicar. José. Vamos a ver los números de Panamá y quiero hablar precisamente de esto, de la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad, porque hay una confusión. Vamos a explicársela porque es importante que usted tenga los conceptos claros, porque al tener los conceptos claros usted va a entender por qué el doctor Anthony Fauci ayer dijo que no debemos, la narrativa de que la tasa de letalidad baja es una gran cosa, no la debemos comprar así, porque esto es más complejo que eso.
Y ahora le voy a hablar sobre la tasa de letalidad, se la voy a desglosar por grupos de edad. Pero antes que nada, si Noemí me ayuda, me pone la gráfica y se las voy explicando. Pero nos anunciaron ayer que ya sobrepasamos los 40.000 positivos, estamos en 40.291 con una positividad global. Ahí está la gráfica, ahí está. Esa misma es. Mire esa gráfica. Ayer tuvimos 957 casos, tuvimos una tasa de letalidad de 1,98. Quédese con esa tasa y mire la gráfica detenidamente. Lo primero que uno mira cuando ve una gráfica es leer el título. Lea el título de la gráfica. Le dice, tasa de letalidad y mortalidad porcentual de casos y de funciones acumuladas de COVID según grupo de edad, Panamá 7 de julio. Este es un esfuerzo que hemos hecho para que usted vea las dos caras de esta moneda de los muertos. La tasa de letalidad, y se la voy a leer la definición. La tasa de letalidad es la relación entre las defunciones totales entre el total de casos por 100. O sea, por ejemplo, hoy tenemos 990, no, perdón, muertos. Fallecidos tenemos 799. Divida eso entre los positivos y esa le da tasa de letalidad de 1,98. 799 si usted compara 291. Si usted compara la tasa de letalidad de Panamá, es baja con respecto a un montón de gente, de países. ¿Eso es bueno? Sí es bueno. ¿Eso es suficiente? Claro que no. Porque ahora se lo vamos a explicar con respecto a eso y la tasa de mortalidad, que son dos cosas diferentes. La tasa de mortalidad son las defunciones totales entre la población total expuesta al riesgo en la mitad del periodo por 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes de la población, como la población la población expuesta es el 100% de la población panameña, entonces estamos hablando de 4.200.000. Entonces ahora usted coge, y fíjense ahora, la segunda cosa que usted ve en una lámina siempre es ver los colores que significan. Allá abajo está la leyenda. Entonces si usted ve el título y ve la leyenda, puede mirar la gráfica. Pero si usted intenta ver la gráfica sin leer el título y ver la leyenda, entonces no va a entender nada. No va a entender nada. Es sencillo. Las gráficas están hechas para que usted, en una visión detenida de 1 minuto y medio, 2 minutos, usted pueda entender lo que está ocurriendo. Fíjense que en azul están los casos positivos por grupo de edad. Abajo fíjense que dice menores de 20, entre 20 y 39, entre 40 y 59, entre 60 y 79, entre 80 años. ¿Qué es lo que queremos? Mire, la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad. Y por edad, por global y por edad. Ayer yo se los presenté la tasa de mortalidad completa, que era 4 veces mayor. Pero entonces el país tiene 18,7, es 4 veces mayor que la tasa de letalidad. Fíjese usted, en los menores de 20 años, el azul dice, el porcentaje de casos es de 12,08. Sin embargo, la tasa de letalidad apenas es el 0,25. Sí. La tasa de mortalidad, perdón. Si usted ve y se mueve hacia la gráfica y ve el azul en la edad de 40 a 59, fíjese allí y deténgase en estos casos. Estos son gente que no son jóvenes, relativamente jóvenes, pues, o maduros, como usted quiera decirle. Fíjese que la tasa de letalidad es de 31,67, mientras que los casos son 31,67, perdón, la defunciones en porcentaje de 20,33 y la tasa de letalidad es de 1,29. Pero cuando se mueve hacia los 60, 79, se da cuenta que en gris 8,34 es la tasa de mortalidad, que es 4 veces 0,21 la letalidad del país, que es 1,98. Y cuando se mueve hacia el grupo superior de 80 es de 28,28, que es 13,27 más que la tasa de letalidad del país, la mortalidad. Entonces, cuando usted mira la mortalidad por grupo de edad y después la va sacando, ¿cómo se saca la tasa por grupo? Usted tiene que ver toda la población que es menor de 20, y ese es el porcentaje que usamos, eso están los censos, ve la población entre 20 y 30, ve la población entre... Sí, los quintiles de edad. Y mira allí la tasa de mortalidad, que se calcula sobre la base de 100.000. Esto nos está indicando a nosotros, en una radiografía, esa gráfica, que el ataque del virus, ¿sí?, hace daño, contamina
a una gente cuyos daños todavía no podemos medir, porque no lo sabemos, pero mata con una tasa de mortalidad más alta. Entre más alta es la edad. Entre más alta la edad. Pero no solamente a ellos, sino a incluso gente más joven. La tasa de mortalidad de este virus es más alta que la tasa nacional de mortalidad. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando vamos a la otra lámina, y esta es una lámina interesante desde el punto de vista epidemiológico, ¿no así? Porque nos permite a nosotros ver cómo este virus va afectando en letalidad y en mortalidad los diferentes grupos de este país. Y ahí nosotros podemos determinar cómo debemos dirigirnos cada uno de ellos. Cuando vemos la otra lámina, ahí está. Lea el título: el comportamiento del incremento de los casos de COVID, proyecciones polinómicas, exponencial. Y ahí vamos a ver entonces lo siguiente. El R cuadrado que usted ve en la ecuación superior de cada una de las leyendas está en punto 9. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que con una certeza estadística yo puedo decir que de continuar las condiciones que llevaron a las cifras reales al día de ayer, nosotros vamos en ascenso y vamos a seguir en ascenso. No hay evidencias en toda la data que tenemos que vamos ni a aplanar la curva ni que vamos hacia abajo. Contrario. Ayer el presidente de los Estados Unidos decía: nosotros tenemos la letalidad más baja del mundo. Eso no es cierto tampoco para los Estados Unidos. No es cierto. Los Estados Unidos tienen una letalidad de 4.23. Hay muchos países que tienen por debajo de eso. Nosotros tenemos los Estados Unidos, entre otras cosas. Pero eso no es la única. Por eso el doctor Fauci advertía al presidente Trump: usted está diciendo una cosa que no es cierta. ¿Hemos mejorado la tasa de Estados Unidos? Sí, se ha mejorado. En Panamá sí, hemos tenido, pero eso no es suficiente. En los Estados Unidos hay brotes en diferentes estados que ha llevado a niveles diarios de contaminación más altos y a diferentes poblaciones. Y hay otras variables en este comportamiento del virus que no solamente es la muerte, sino las secuelas que dejan en la gente enferma. Y no es cierto que el 99% de los casos son que no pasa nada. No. El señor presidente está usando estadísticas para hacer campaña política. Lo que me preocupa es que le prestemos atención a eso. Mejor preste la atención a lo que están diciendo nuestros médicos. Es más, ¿por qué el señor Tudor seguro no va a ir esta tarde a los Estados Unidos? Los Estados Unidos tienen una tasa de letalidad de 4.33. Por ejemplo, Brasil, la tasa de letalidad es de 4. Pero en Canadá, la tasa de letalidad es de 8.11. Bien, observe lo que pasó ayer, con 937 casos positivos y 2.427 muestras hechas ayer. El porcentaje de positividad de ayer es de 39,4%, del día de ayer. La media, es todo, está como en 27, 28. Entonces, nosotros tenemos que llevar esa tasa a menos de 10. Mire el esfuerzo gigantesco que tenemos que hacer. Y ayer presentaron ellos lo que ellos llaman el índice de reproductividad efectiva del virus. El ministerio lo calcula en un rango de 1,44 a 1,70 y algo. Ese es un umbral. Recuerde que el 1 no es un promedio. Entonces, el umbral de nosotros es un poco más alto. Los números de los casos, viendo las gráficas en comportamiento, nos están indicando que el índice de reproducción es probable un poco más alto que lo que dice el MINSA, pero igual está por encima del 1. Eso quiere decir que una persona enferma, según los datos del MINSA, podría contaminar entre 1.4 y 1.7. No existe 1.4, 1.7, pero un promedio, ahí sí. Es un umbral que se mueve en ese rango. Sí, cuando usted tiene 2 es porque cada persona puede contaminar 2 y la otra puede comentar 2 y 2 y se vaya. Eso en racimo. Aquí es 1.4 y 1.4 que se vuelve un racimo y por eso que estamos creciendo. Decir que a mayor pruebas que hagamos tenemos un porcentaje más alto de infectados, eso no es cierto. Lo que sí tenemos es un número absoluto más alto, claro. Pero la letalidad es más baja, porque el denominador del total de pruebas es mayor en la medida que más pruebas tenemos. La letalidad tiende a bajar por eso. Pero si nosotros mantenemos una tasa en los últimos meses, si usted corta los últimos días, se dará cuenta que nosotros tenemos un promedio en los últimos 10 días de casi de 33%. Eso nos está indicando a nosotros que algo está pasando, que no estamos haciendo bien el trabajo en el campo. Entonces, por eso que el ministerio tiene que tomar y está tomando
algunas medidas adicionales. Le doy todas esas gráficas para que usted tenga un poco de reflexión. Veamos algunos datos importantes. Los Estados Unidos, ayer el presidente, en su esquema de reeleccionista, él le quiere echar la culpa a alguien del virus. Sí. El manejo que ha tenido la administración de los Estados Unidos del virus, de la epidemia, contrasta con los éxitos que han tenido otros países, como Alemania, la propia España, Italia, Corea del Sur, Japón, Taiwán. Y el presidente le echó la culpa a la OMS y a China. Y a él pone ahí el virus chino. Pero porque él está en campaña. El peligro de esto es que hay gente que compra eso como cosas reales, sobre todo los menos preparados y más ingenuos. Entonces, al salirse de la OMS, lo que está haciendo es echarle la culpa a la OMS, una de las organizaciones que más enfrenta y más éxito ha tenido en el enfrentamiento de pandemias en el mundo. Si usted hace eso, los Estados Unidos se aísla. ¿A través de qué organización internacional va a llegar vacunas, va a llegar apoyos a las epidemias que se dan en todas partes del mundo, de la coordinación del mundo? La OMS es una organización mundial que salió precisamente para resolver estos problemas. Que en el camino la OMS tiene algunas posiciones que usted puede o no compartir. Eso es parte del proceso. Entonces, hay voces en los Estados Unidos que están en contra de esa posición del presidente de los Estados Unidos, y en el mundo en general, los países sensatos, destruir una organización internacional en un momento de pandemia de esta naturaleza, por cualquiera sea la justificación, es decir, pensando en mí, es un grave error. Es un grave error. Bueno, esto es una noticia que algunos panameños, porque creen que la OMS es la que ha creado la comunidad LGTB. Sí, hay gente para todo. Para todo. Yo les quiero decir que a lo largo de la historia de la humanidad, la preferencia sexual siempre ha existido. Siempre. ¿No es así? Sí, pero 133 tipos de géneros distintos, yo creo que es una cosa un poco absurda. Entonces, lo que quiero decirles es que eso, y ellos representan una mayoría. Nosotros, la mayoría, tenemos que respetarle el derecho a las minorías. Porque hay algo que, José, yo quiero que los televidentes y radio oyentes busquen. Hoy en la revista Harper sale una carta firmada por cerca de 150 intelectuales, donde está Noam Chomsky, Gloria Steinem, J.K. Rowling, incluso Gary Kasparov, el exajedrecista, alertando del auge de la intolerancia en la izquierda. Es decir, con esa destrucción de estatuas, con esa pretensión de reescribir la historia a golpe. Pero es que eso para mí, todo eso, más que una izquierda, es anarquismo. Sí, bueno, es un anarquismo que está aupado en la izquierda y que está un poco llevando al mundo a... Y eso lo diría un pensador histórico del marxismo, eso es un izquierdismo, un infantilismo de izquierda. Es una posición infantil. Cree que la estatua es lo que... Sí. Pero le digo, Fernando, usted que es un hombre que le gusta la lectura, hoy sale un número de libros de las peleas que tiene el señor Trump, que son muchas. Son muchísimas. De su sobrina, Mary Trump. Sí. Que un libro ya está circulando. Ayer sacaron el primer capítulo que dice que el presidente de los Estados Unidos, usted sabe que los Estados Unidos, para entrar a la universidad, usted tiene que hacer una prueba de entrada, un SAT, de SAT. El SAT dice que él contrató a un tipo para que a nombre de él hiciera el examen, entre otras cosas. Y dice, el libro se llama ¿Cómo nuestra familia creó al hombre más peligroso de la Tierra, del planeta? Bueno, el libro que la familia de Trump intentó bloquearlo, bueno, ya está, va a salir este próximo martes, ya está en los medios de comunicación y por ahí están los resúmenes. Ya debe estar en internet. Entonces, lo interesante es que los firmantes dicen que de la carta, que desgraciadamente las fuerzas de la intolerancia están ganando fuerza en todo el mundo y tienen un aliado poderoso en Donald Trump, que representa una amenaza para la democracia. Pero matizan que no se debe permitir que la resistencia se convierta en su propia especie de dogma o opresión. Bueno, es que es lo que está ocurriendo. Sí, se radicalizan los dos. Hay gente que piensa que... Hay gente que cree en el presidente Trump. Yo le respeto su creencia, no tengo ningún problema sobre eso. El hecho noticioso es que
el lenguaje del presidente Trump incendiario, en términos raciales, en términos incluso históricos, con mentiras que son mentiras reales, parece mentira, una mentira que es real, está diciendo cosas que son falsas, está llevando al mundo y está abriendo el camino a los intolerables, a los que de otro extremo, sí, y los extremos siempre se juntan. Unidas Podemos y cosas. Y entonces el centro del mundo, ¿sí?, ha quedado al margen. Y es por eso que tenemos que meditar en lo que estamos haciendo. Hay que ser prudente. Sí. Porque en un momento de complejidad como este, hay que buscar la verdad. La verdad no la tiene nadie en sus manos. Así es. A la vuelta vamos a hablar sobre algunos temas económicos, para que usted sepa cómo está el mundo. ¿Qué va a pasar con Minera Panamá? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Cuáles son las proyecciones financieras que hay en el mundo para el desarrollo del Producto Interno Bruto? Vamos a darle lectura a una carta que tenemos en nuestras manos y explicarle cuál fue la posición del Procurador General de la Nación en el caso de la solicitud de los hermanos Martinelli. A la vuelta. Así es. Tenemos la carta.